vemos que es una nosotros tenemos los 5 primeros libros de la Biblia. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento, la Biblia está compuesta de 2 partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tenemos nosotros 39 libros y están divididos más o menos de esta manera. Los 5 primeros libros que vienen en el Antiguo Testamento son los libros de la ley. Después tenemos 12 libros, estos libros de la ley terminan precisamente en Deuteronomio. Después empieza el libro de Josué, y a partir de Josué los 12 siguientes libros son libros históricos. Después tenemos 5 libros poéticos, y para terminar el Antiguo Testamento tenemos 17 libros proféticos. 5 libros referentes a los profetas mayores y 12 libros de los profetas menores. Este libro de Josué es la historia del paso de Israel a la tierra de Canaán. Fue muy importante todo lo que sucedió, porque aquí inicia una segunda etapa de un hombre que acompañó a Moisés precisamente desde el cautiverio, la libertad del cautiverio del pueblo de Egipto. Pero la idea o el objetivo no era nada más llegar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, sino que tenían que conquistarla, tenían que poseerla, ¿sí? Bajo ya el comando de una nueva persona, de un nuevo líder, de un nuevo dirigente. Entonces, vamos a leer allí en el libro de Josué, si me acompañan, en el capítulo 1, Josué 1, y vamos a leer el versículo 11. Dice, el versículo 11 dice: vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que prepare provisiones, porque dentro de 3 días cruzará el río Jordán para tomar posesión del territorio que Dios el Señor le da como herencia. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, Señor. Te damos gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu fidelidad, tu misericordia. Y gracias, Señor, por poner en nuestro corazón ese deseo, ese anhelo de conocerte más, de conocerte mejor. Te damos gracias. Gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo que se mueve en este lugar, Señor, destape nuestros sentidos, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestros labios, pero sobre todo nuestro corazón. Que nuestro espíritu se conecte contigo, Señor. Que estando en tu presencia podamos asimilar y recibir ese tesoro de tu palabra, Señor, para ponerla por obra. Te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu fidelidad. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, aquí Josué les está dando la orden a los oficiales del pueblo. Era casi 1 millón de gente las que estaban del lado este del Jordán, esperando a pasar para llegar a la tierra prometida. Entonces aquí vemos cómo Josué les da la instrucción y les dice, vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que prepare provisiones, porque dentro de 3 días cruzará el río Jordán para tomar posesión del territorio que Dios el Señor le da como herencia. Aquí vemos cómo Josué se está anticipando y les dice, necesitamos preparar provisiones, porque va a ser una marcha, va a ser un camino, pues no tan sencillo, no tan fácil, y necesitamos llevar la provisión. Nosotros hoy en día la provisión, ¿dónde la tenemos? En la palabra. Y muchas veces, sin darnos cuenta, nosotros todos los días estamos intentando cruzar el Jordán. El río Jordán era un río que no era muy caudaloso, pero en esta época de lluvias, la ribera del río se ampliaba precisamente por las inundaciones. Era tanta la cantidad de agua que era muy difícil atravesar el río Jordán. Entonces Josué, pues dándose cuenta de todo esto, él quería tener a su pueblo preparado.
y les dice: preparen provisiones porque dentro de 3 días vamos a cruzar el Jordán. Si lo pudiéramos ver de una manera espiritual, podríamos decir, bueno, 3 días, ¿por qué? Porque tenían que prepararse en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Entonces nosotros también de alguna manera nos estamos preparando en el espíritu, en el alma y en el cuerpo para poder cruzar ese Jordán, a veces que es diario. Bueno, es más, a veces ni siquiera diario, a veces lo tenemos que cruzar varias veces al día. Y no hay ni siquiera puentes, no hay correas, cuerdas o navíos, lanchas para nosotros cruzarlo. Entonces, vemos cómo el libro de Josué es un libro donde inicia una segunda etapa después de los 5 primeros libros de la ley que culminan con la muerte de Moisés. En este libro de Moisés vamos a encontrar, como en ningún otro libro, más ánimo y más sabiduría para los soldados de la cruz que somos nosotros. Este libro está lleno de verdad espiritual. ¿Por qué? Porque aquí habla no solamente del sentimiento y la actitud de un hombre que de repente se encuentra frente a una gran decisión, a una gran tarea. Josué es el libro de conquista, es el libro del campo de batalla de la herencia de Canaán, ¿sí? Y este libro también relata el establecimiento de los hijos de Israel en Canaán, probando ¿qué? La fidelidad de Dios, probando la fidelidad de Dios, en mantener la promesa que Dios le había hecho ¿a quién? A Abraham. ¿Y cuál fue esa promesa? Vámonos allá atrás al libro de Génesis, al capítulo 12. Vámonos a Génesis 12, Génesis capítulo 12, y vamos al capítulo 1, donde dice, 12:1, Génesis 12:1, donde dice: el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Aquí vemos cómo esta promesa que Dios le hizo a Abraham también es una promesa que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Digan conmigo: esta promesa Dios me la hizo a mí. Y nosotros de alguna manera tenemos que ser obedientes para cumplir la palabra y que la promesa tenga un cumplimiento en nuestra vida. Entonces, el llamamiento que Dios le hizo a Abraham para darle esta promesa de hacer de él una nación grande, de bendecirlo, de hacer famoso su nombre, de hacerlo una bendición, pero era con algunas reglitas. Dice: primero, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. O sea, aquí también esta promesa era en el sentido de que libérate, muévete, actúa de manera independiente, de manera libre. Y luego también dice: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces vemos cómo Dios, al darle esta promesa de Abraham, que también es una promesa para nosotros, estaba recordándole al pueblo de Israel que estaban acampados, estaban esperando la orden, la instrucción de Josué para cruzar el río. Este libro, el libro de Josué también, nosotros podemos decir que el nombre de Josué significa salvación, y también en algún punto también se pronunciaba Jeshua, o sea, como Jesús, la salvación del Señor. Entonces, también podemos inferir que Josué fue llamado un siervo del Señor, un siervo de Jehová, a quien Dios le ordenó cumplir con sus mandamientos para lograr un propósito. Podríamos decir que Josué fue un primer ministro del Señor. Dios designó en su corazón ser un capitán para su ejército. Y yo les digo hoy, nosotros nos podríamos sentir, si hoy viniera
Josué diría, a ver, voy a reclutar soldados para el ejército del Señor. ¿Nosotros nos sentiríamos listos para incorporarnos al ejército del Señor? Pues claro que sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque nos hemos estado preparando, nos hemos estado alimentando con la provisión de su palabra para precisamente formar parte del ejército de Israel. Entonces, vemos que este libro empieza donde Deuteronomio se detiene y es la continuación de la historia del pueblo elegido. Por eso aquí inician los 12 libros históricos del Antiguo Testamento. Vemos que el pueblo fue elegido y fue liberado de la esclavitud ¿a través de quién? De Moisés. A través de Moisés fue liberado el pueblo elegido del Señor de la esclavitud de los egipcios. Y aquí vemos cómo este pueblo elegido también fue guiado a la tierra prometida. ¿Por quién? Por Josué. Moisés desempeñó el trabajo de liberar al pueblo elegido del Señor de las garras de Egipto, de la esclavitud de los egipcios. Fue liberado y bueno, después anduvieron vagando por el desierto 40 años. Pero a través de Josué, Dios le dio la palabra, Dios le dio instrucciones, le dio órdenes para que Josué guiara al pueblo hacia la tierra prometida. Y vemos cómo a través de este ejercicio que Josué va a comandar, el pueblo de Israel no solamente derrotó al enemigo, sino que también llegó a ocupar esa tierra prometida, como Dios les había dicho que iba a suceder. Y hay una relación muy cercana entre Moisés y Josué. Moisés era el líder, era el pastor que estaba liberando al pueblo de Israel para llevarlo a la tierra prometida. Pero pasan algunas cosas en donde Dios le dice a Moisés, tú no vas a llevar al pueblo a la tierra prometida, el que lo va a llevar va a ser Josué. Y Josué cumple todo un proceso de preparación como segundo de a bordo de Moisés. Dios pone a Josué al lado de Moisés para que aprenda de liderazgo, para que aprenda de estrategias, para que aprenda de obedecer instrucciones, pero también para dar instrucciones y poder guiar después al pueblo a la tierra prometida. Entre Moisés y Josué hubo algunas cosas parecidas en épocas distintas y con objetivos diferentes. Y esto nos muestra a nosotros cómo Dios siempre nos lleva a un nivel superior en cuanto al crecimiento de la fe. Nos lleva a un crecimiento, siempre nos dice, sube un escalón. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que nosotros sigamos ascendiendo. Dice que lleguemos, alcancemos la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. A Él lo tenemos como un modelo, como un ejemplo de lo que nosotros tenemos que seguir para llegar a ese tamaño, a esa dimensión de fe, a esa dimensión de obediencia, a esa dimensión de poder compartir, de poder sanar a otros, de poder levantar al que está desesperado, de poder hacer ver al que está ciego, de poder hacer caminar al que está cojo. Entonces, vemos cómo Dios siempre nos está llevando hacia adelante, hacia adelante. Y aquí algunas similitudes entre lo que Moisés y Josué hicieron. Moisés pasó por el Mar Rojo. Josué atravesó el río Jordán. Moisés liberó a Israel de la esclavitud. Josué guió a Israel a la bendición. O sea, vamos a decir que a Moisés le tocó hacer la talacha, ¿no? Para que el pueblo estuviera preparado. Pero ya cuando el pueblo estuvo preparado, llegó otro líder, llegó otro comandante en jefe que fue Josué para llevarlos a donde, a la tierra prometida, a la tierra de bendición. Moisés les dio una visión de fe. Dice, vamos a ir a la tierra prometida en base a lo que Dios estableció en su promesa a nuestro padre Abraham. Pero Josué cumplió la visión, porque Josué los guió a una vida de fe. Él los guió a una vida de fe. Moisés les habló de una herencia que habían de recibir y Josué los guió a tomar la posesión de esa herencia. Entonces, ¿sí ven aquí la diferencia que existe? El trabajo, Dios a veces nos pone a hacer trabajos distintos, pero todo es para lograr su objetivo. El objetivo del Señor, ¿cuál es? Que nosotros podamos
tener una relación personal con Él que sea tan amplia, tan grande, tan completa, que no necesitemos de nada ni de nadie para mantener una vida santificada y pura, que nuestra relación y nuestra dependencia sea completamente del Señor, para que nuestro caminar sea limpio, sea transparente y obviamente con todo lo que nos rodea, seguir ese camino. Entonces, en Moisés vemos cómo Dios anticipó hasta Deuteronomio lo que había de venir. Pero en el libro de Josué empezamos a ver la realización, el cumplimiento de esa promesa, de llegar a la tierra prometida. Josué completó una obra que Moisés inició. Y aquí nosotros podemos también entender algo. Dios nunca deja su obra incompleta, nunca. Siempre, aunque parezca que nos estamos quedando a la mitad, aunque parezca que no vamos a poder cumplir, Dios siempre va a concluir su obra en nosotros, siempre la va a concluir. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, debemos honrar a Dios en nuestro corazón para que las tareas que tenemos encomendadas, las tareas que tenemos que hacer, las cumplamos con excelencia. ¿Por qué? Porque Dios está confiando en nuestro corazón, está confiando en nosotros para cumplir las tareas que Él nos ha encomendado. Entonces vemos cómo la nación que fue liberada por Moisés es guiada por Josué. Y luego, antes de todo esto, pues Josué tiene que enfrentar un momento difícil. En Josué 1:1 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto, ¿sí? Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes, los israelitas. Entonces, algo que pudiera ser lógico, pudiera parecer humano es, bueno, se murió Moisés, pues hay que detener la marcha. Hay que detener la marcha mientras nos acomodamos, mientras vemos qué hacemos, mientras rediseñamos el camino, ¿sí? Pero aquí hay algo bien importante, ¿Quién le dijo a Josué lo que tenía que hacer? ¿Quién le estuvo hablando a Josué? Dios. Dios dice: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes, los israelitas, tal como le prometí a Moisés. Yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies, ¿sí? Entonces vemos aquí como si la voz de Dios está hablando hoy, y si nosotros ponemos atención a su voz, vamos a poder entender lo que Dios quiere que hagamos, ¿sí? No es lo que me están diciendo. Muchas veces hay cierta, como dicen, como que se ensucian los canales de comunicación, así como cuando los micrófonos tienen interferencia. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón, lo humillamos y verdaderamente nos tomamos una actitud de querer escuchar la voz del Señor, la vamos a escuchar. A lo mejor no en forma audible, pero sí a través de pensamientos, a través de palabras, vamos a poder entender lo que Dios quiere decirnos. Aquí vemos cómo Moisés estaba muerto y la marcha aparentemente tendría que ser detenida. ¿Por qué? Porque el líder máximo ya no estaba. Y los seguidores, ¿cómo se iban a sentir? Pues abandonados, ¿sí? Los seguidores iban a sentir abandonados. Había penumbra, había tristeza en el campamento, que es cuando nosotros estamos esperando algo grande, algo que pensamos que nos va a ayudar, que nos va a bendecir, y de repente se cae, ¿sí? ¿Qué actitud, qué sentimiento viene a nuestra vida? Sentimiento de tristeza, de penumbra, de oscuridad. Aquí, si nos ponemos en la posición de Josué, Josué seguramente en un momento determinado se aterrorizó por la tarea que tenía que llevar a cabo. Esa magnitud
de todo, o sea, guiar casi 1,000,000 de personas para atravesar un río caudaloso, inundado, pues no iba a ser fácil, pero Dios le había hablado. Dios le había hablado, y en el fondo de su corazón él, aun y cuando temía el fracaso, estaba confiando en alguien que le estaba dando seguridad, alguien que le estaba diciendo no temas porque yo voy contigo, alguien que le estaba diciendo todo lo que tú hagas yo lo voy a respaldar. Entonces vemos que es muy fácil cuando algo grande falla en nuestra vida, lo más rápido y lo más vamos a decir, lo más humano que es huir, ¿verdad? Huir, escapar. Cuando algo se nos desbarata es huir y escapar. Pero en el caso de Josué tenemos un ejemplo de lo que a veces puede suceder en nuestra vida. Podemos estar frente a un gran fracaso, ver todo completamente oscuro, pero en el fondo de nuestro corazón hay una lucecita de esperanza, una lucecita de fe, que es Cristo Jesús, que nos está animando a seguir adelante, que nos está impulsando a no detenernos, que nos está animando a confiar, a creer, a que nuestra fe no se venga abajo. ¿Por qué? Porque dice que es más poderoso que nadie, ¿sí? Y dice que si Él está con nosotros, ¿quién va a estar en contra de nosotros? Los israelitas, ante la muerte de Moisés, yo pienso que no dudaron ni un momento en regresar al desierto, en regresarse al desierto, en trabajar en preparar sus tumbas, en cavar sus tumbas ahí en las dunas de la arena donde tal vez estaban enterrados los huesos de sus antepasados. Yo pienso que ellos no dudaron ni un momento en quererse regresar. ¿Por qué? Porque también ellos tenían temor. Ya había noticias de que la tierra prometida era una tierra llena de gigantes. ¿Sí? Era una tierra llena de gigantes, que era cuando los 2 espías fueron, que Moisés mandó a los 2 espías, entre esos 2 espías iba Josué, y algunos dieron la versión de lo que vieron, y otros dieron las buenas nuevas de lo que traían en su corazón. Mientras 10 espías dijeron que había gigantes y que ellos iban a parecer langostas, ¿sí? Langostas, estos como grillos, Josué y Caleb, que dijeron, dieron buenas nuevas. Vieron un escenario diferente. ¿Por qué? Porque era lo que tenían en su corazón. Y aquí nosotros también, el ejemplo que tenemos de Josué es cómo pudo sacar adelante lo que tenía en su corazón y poder desechar todo ese sentimiento, toda esa emoción humana que a veces nos hace ver las cosas de una manera terrible, terrífica, que pareciera que nos vamos a hundir, que el fracaso va a venir a nosotros. No, nuestro corazón debe estar sustentado en la palabra, en Cristo Jesús, y esto nos mantiene firmes, va a ser como un ancla para que la tormenta no nos angolotee, la tormenta nos mantenga bien agarrados, firmes a su palabra. Entonces, ellos pensaban que la tierra que iban a llegar era una tierra llena de gigantes, que no iban a poder tomar sus ciudades amuralladas y que la conquista de esa tierra, el cumplimiento de esa promesa, iba a parecer prácticamente imposible. ¿Sí? Nosotros a veces también enfrentamos situaciones de esa naturaleza en nuestra vida, que vemos que es una tierra de gigantes, es una ciudad amurallada, no la vamos a poder tomar ni la vamos a poder poseer. ¿Por qué? Porque el miedo nos está llenando, nos está paralizando para que nosotros no sigamos adelante con el propósito y el plan que Dios tiene para nosotros. Dios no habla así, Dios no habla así. Dios nos anima a seguir adelante porque Él dice que confiemos en Él, ¿sí? Que confiemos en Cristo, que Cristo ya venció al mundo, y nosotros debemos tener esa confianza para seguir adelante. 1,000,000 de gentes podía morir en el intento, a no ser por la palabra, la promesa que Josué tenía de haber escuchado la voz del Señor, de estar atento a ver lo que Dios le decía. Hay un ejemplo, me encontré yo un ejemplo de cómo a veces el llevarnos a lograr un objetivo, cómo a veces el llevarnos a lograr un objetivo, pues no puede que nosotros no alcancemos a ver ese objetivo,
¿Sí? No sé si me explique. A veces nosotros somos una parte de una maquinaria, parte de un engranaje para que el Señor logre un propósito en la vida de alguien, no necesariamente en la vida de nosotros. Y me encontré ahí buscando la historia de un explorador británico que yo no sabía que era misionero, que se llamaba David Livingstone. No sé si lo han escuchado ustedes. David Livingstone fue un explorador que tenía, bueno, el objetivo que dice la historia era encontrar el origen del río Nilo. ¿Sí? Ese era el origen de lo que dice la historia. Ajá. Pero encontré ahí unos textos. Él vivió de 1813 a 1873. Pero él lo que quería al llegar al África era que el pueblo africano fuera liberado de la esclavitud. O sea, romper esa mercadería que había de esclavos entre Inglaterra y África. Pero no solamente romper con la esclavitud, sino que el pueblo o los africanos conocieran a Jesucristo. Ese era el verdadero objetivo de este hombre. Y aun y cuando no logró llegar al origen del río Nilo, dicen que recorrió más de 48,000 kilómetros, tratando en su lucha, una lucha heroica, por tratar de terminar con la esclavitud en África. Entonces, no logró el objetivo que menciona la historia de encontrar el origen del río Nilo, pero sí logró un trabajo más importante, que fue el dar a conocer a Cristo a todo un continente. ¿Sí? Entonces, vemos cómo a veces los objetivos cumplen o tienen que llevarse a cabo por personas distintas. Aquí nosotros vemos la secuencia en la que nos lleva a la Biblia, a la palabra del Señor, o sea, cómo empezamos desde el origen, desde Génesis, el origen de la humanidad, cómo nos va llevando hasta Abraham, de Adán a Abraham, de Abraham a Cristo, Cristo y la iglesia, o sea, cómo nos va llevando la palabra, que no es más que es el descubrimiento de todo lo que sucede con la vida de cada uno de nosotros. Como decimos, nuestra vida, ¿dónde está escrita? En la Biblia, en la palabra. Aquí es donde está escrita la Biblia, aquí es donde yo puedo ver qué es lo que va a pasar conmigo. Pero obviamente necesito estudiarla, necesito entenderla para comprender lo que va a ser mi vida. ¿Sí? Entonces, volviendo con Josué, nosotros vemos cómo Dios lo había estado preparando por años y cómo Dios lo llevó a ser un colaborador de Moisés. Él siempre fue un capitán valeroso, ¿sí? Y podemos ver ahí en Números, ahí atrásito, en el libro de Números, viene un ejemplo de la valentía de Josué. Números, capítulo 14, Números 14, y vamos a leer del versículo 6. ¿Sí? Es cuando el pueblo de Israel se rebeló. Desde el 1 dice, aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían, escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante la comunidad israelita. Allí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y le dijeron a toda la comunidad israelita, la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja porque el Señor está de parte nuestra.
así que no les tengan miedo. Pero como toda la comunidad hablaba de apedrearlos, la gloria del Señor se manifestó en la tienda frente a todos los israelitas. Entonces aquí vemos cómo ya Josué había pasado por un proceso de juicio, donde también estuvo amenazado de ser apedreado. Entonces fue un capitán valeroso, fue de los que casi muere apedreado por animar a los hijos de Israel a avanzar a Canaán 40 años antes. ¿Sí? Y vemos cómo este joven estuvo listo para ese lugar. ¿Por qué? Porque el manto de la autoridad estaba cayendo sobre sus hombros. Y él sabía que tenía que seguir adelante. ¿Sí? Vemos también cómo en su palabra Dios dice en el versículo 6, ahí de Josué 1:6, dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. El 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Fíjense lo que Dios le dijo a Josué. O sea, le estaba anticipando que lo que hiciera iba a tener éxito, iba a prosperar, ¿sí? Y de alguna manera el prosperar, el que a veces decimos hoy, el tener éxito, ¿qué es? ¿Qué es el prosperar? El prosperar es estar listo, estar preparado, tener una buena disposición para recibir la oportunidad que Dios nos da. Ese es el éxito, ese es el prosperar. Estar listo, estar preparado, con una buena disposición, con un ánimo, un entusiasmo de que la oportunidad que Dios nos va a dar va a ser una oportunidad para que nosotros sigamos avanzando. ¿Sí? Entonces vemos cómo aquí les está diciendo que no se muevan ni a derecha ni a izquierda. ¿Sí? Dice, no se muevan. Dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Sí? Entonces aquí lo que estamos viendo es cómo Dios primeramente le está hablando a Josué. ¿Sí? Vimos ahorita ahí en el versículo 1, dice: Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés. En el versículo 5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Con estas palabras que Dios nos habla el día de hoy, pues yo creo que no debemos nosotros enfrentar ningún temor, porque Dios nos está garantizando, dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Sí? El pueblo de Israel, que se sentía desamparado porque se había muerto el líder, ¿sí?, vuelve a tomar la confianza. Josué tiene el deber y la obligación de darles esa confianza de la que Dios les había dado a ellos. Y luego en el 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valientes. Nuevamente le vuelve a decir que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No necesitamos estar aquí para que Dios esté con nosotros, ni tampoco necesitamos estar donde quiera que vayamos, Dios va a ir con nosotros. Pero ¿qué necesitamos? Ser esforzados y valientes. ¿El esfuerzo a qué nos lleva? A estudiar su palabra, a entenderla. La Biblia de Josué era los 5 primeros libros de la ley, hasta Deuteronomio. Esa era su Biblia de Josué. Hoy nosotros tenemos una Biblia más completa. ¿Por qué? Porque Cristo ya la tradujo para nosotros. Cristo y el Espíritu Santo nos están revelando cada vez que nos metemos a entender más su palabra, que nos metemos a estudiar. Viene esa revelación para comprender cuál es el verdadero propósito que Dios tiene en la vida de nosotros. O sea, Josué tenía sus 5 primeros libros de la ley, esa era su Biblia, pero hoy nuestra Biblia está más completa. Vemos cómo Moisés representaba la ley y Josué representaba a Cristo, porque él los llevaba precisamente esa vida de fe, los llevaba a la realización, al cumplimiento de la promesa.
Y nosotros sabemos que solo Cristo puede llevarnos a la herencia que es nuestra. ¿Sí? Pablo en Efesios 2:9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y aquí nosotros lo que debemos comprender es que solo Cristo quiere guiarnos a lo que Él ha comprado o ha pagado por nosotros en la cruz. Solo a través de Cristo nosotros podemos recibir la salvación. Y no aquí como dice Efesios, no solamente por las obras. El hacer las obras no nos va a dar la salvación. El que nosotros pensemos que somos buenos no nos va a dar la salvación. La salvación la da Cristo. El recibir a Cristo en nuestro corazón es lo que da la salvación, porque así lo establece su palabra. Vemos cómo si juntamos la obra de Moisés y la obra de Josué, podemos entender la obra milagrosa de Cristo, la obra redentora de Él. ¿En dónde? En nuestra vida. ¿Sí? Esa obra milagrosa de que nos lleva precisamente a ocupar, a llegar a la tierra prometida, a vencer al enemigo, pero también a ocuparla. Y aquí veíamos nosotros entonces cómo la multitud estaba ansiosa, esperando entrar a la tierra que les había sido prometida. Y aquí nos podríamos imaginar todas las tiendas en fila, toda la gente esperando ansiosa, preguntando cuándo Josué va a decir vamos adelante. Y aquí es donde llegamos al versículo que empezamos, al 1:11. Josué envía a los oficiales y les dice, vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que prepare provisiones, porque dentro de 3 días cruzará el río Jordán para tomar posesión del territorio que Dios el Señor le da como herencia. Eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. La provisión de su palabra debe estar en nuestro corazón. Debemos estar preparados, debemos estar armados para cruzar ese río, ese caudaloso río Jordán, para no tener miedo ni temor de que nos vamos a quedar atorados, ¿no? Dios hizo el milagro a través de Moisés de que cruzaran el Mar Rojo. A través de Josué hizo el milagro de que cruzaran el río Jordán. ¿Para llegar a dónde? A la tierra prometida. Una tierra que para muchos israelitas estaba llena de gigantes, pero para los que confiaban en el Señor era una tierra de oportunidades. Esa es la prosperidad, ese es el éxito, estar listos, estar preparados, con un ánimo, con un entusiasmo, para que la oportunidad del Señor llegue en el momento en que nosotros estemos listos para caminar. Y no me estoy refiriendo exclusivamente a la riqueza material, a la riqueza económica. Me estoy refiriendo a todas las áreas de nuestra vida, a poder tener paz en nuestro corazón, a poder tener alegría, a poder cantar, levantar las manos con libertad, el poder decir, Señor, heme aquí, aquí estoy para servirte, quiero escuchar tu voz y quiero ver qué quieres que haga el día de hoy por ti. Eso es lo que Dios quiere, esa es la verdadera prosperidad, es el verdadero éxito. Que nosotros donde vayamos y nos plantemos, todo el mundo sepa que somos un hijo de Dios, que somos y representamos al Cristo vivo y verdadero. Eso es lo que es prosperidad, esa es la riqueza, ese es el éxito que nosotros debemos buscar como cristianos. Dice que busquemos el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se va a agregar. A veces estamos más preocupados por un detalle, ¿sí?, que estar pensando en la justicia del Señor o estar pensando en lo que Él nos ha prometido, y estamos encajonados con un tema que no nos deja movernos y que viene con temor. ¿Para qué? Para paralizarnos, para no hacer nada. El éxito, la prosperidad, aquí Dios se la dijo claramente a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y hoy Dios es lo que nos dice, así como estuvo con Moisés, como estuvo con Josué, así también va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Pero Él que nos dice, esfuércense, sean valientes. Dice, porque repartirán a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Cuál es la ley? El Antiguo Testamento. Pero nosotros ahora también sabemos que nuestra Biblia está más completa, porque no solamente viene el tema de la ley, sino ya viene el tema de la gracia, que llegó con Jesucristo en el Nuevo Testamento. Entonces, dice,
no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Aquí la palabra nos está dando la certeza de lo que nosotros emprendamos, ¿sí? Va a ser prosperado. Todo lo que emprendamos va a tener prosperidad. ¿Por qué? Porque vamos a estar preparados, vamos a estar listos, vamos a estar con una actitud de buen ánimo, de buena disposición, y la oportunidad del Señor nos las va a presentar. Dios llamó a Josué a guiar a los hijos de Israel a la tierra prometida. Y aquí podemos repasar las palabras que vinieron como respuesta a una oración de Josué para llevar a cabo esa gran empresa, esa gran tarea. Primero, les dice: todo lugar que pise la planta de vuestro pie. Josué 1:3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. O sea, bendita es la tierra que pisan las plantas de nuestros pies. Por eso cuando Jesús les dijo, si no los atienden, no los reciben, cuando envió a sus discípulos, que dijo: sacudan la tierra de la planta de sus pies. O sea, dejen ahí esa tierra que no sirve, porque bendita es la tierra que pisan las plantas de nuestros pies. Todo lo que nosotros pisamos es bendito. Segundo, Josué 1:4 dice: desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Será tu territorio. Tómalo todo, tómalo, porque Dios lo está poniendo en ti, te lo está dando. Tercero, Josué 1:2, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Qué nos dice aquí? Levántate, muévete, camina, confía en lo que Dios te está mandando a hacer. ¿Por qué? Porque ya tienes la certeza de que lo vas a lograr, vas a ser prosperado en esa área. Cuarto, el Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que tomemos la espada de la palabra, para salir a combatir, para llevar las buenas nuevas del Evangelio donde nos plantemos. Y 5, vemos en Josué 1:11, que ya lo habíamos leído, dice: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. El territorio que Dios el Señor te da como herencia. ¿Para qué? Para una vida plena, para una vida plena. Como dice ahí en el 8, dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y es cuando nosotros estamos llegando a la vida abundante que Cristo Jesús vino a predicar. Dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Una vida abundante, una vida plena, una vida satisfecha. Una vida en todo lo que nosotros estemos haciendo nos va a dar la satisfacción de que estamos caminando en el camino del Señor, que estamos cumpliendo con el propósito que Él trajo para nosotros, el plan perfecto que Él tiene para nuestra vida. Ahora, aquí le da algunas indicaciones a Josué, y Josué fue obediente. Dice: meditarás en él, en el libro de la ley. Y yo me pregunto y les pregunto: ¿nosotros meditamos en el libro de la ley, en el libro de la promesa, en el libro de bendición todos los días? ¿Meditamos en su palabra? No me contesten, yo sé que sí. Leemos, meditamos, repasamos la palabra del Señor. Como dice Josué 1:7, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Y yo sé que también lo hacemos, y también los animo a que lo sigamos haciendo con mayor intensidad. Entonces vemos aquí también una parte muy importante. Josué llamó a los oficiales
y les dio detalles, les dio instrucciones. Y vamos a escuchar lo que dijeron estos hombres cuando hablaron y le respondieron a Josué. Todo esto ya viene en el versículo 26, en el versículo 1:16. Le dice: nosotros obedeceremos todo lo que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos envíes. Te obedeceremos en todo, tal como lo hicimos con Moisés. Lo único que pedimos es que el Señor esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebele contra tus palabras o que no obedezca lo que tú ordenes, será condenado a muerte. Pero tú, sé fuerte y valiente. Aquí vemos cómo los hombres, el ejército, los oficiales, estaban listos ¿para qué? Para cumplir cualquier servicio. Y nosotros, como parte de ese ejército del Señor, también debemos estar listos para cumplir con todo lo que Él nos ordene. En este punto, tanto Josué como el pueblo ya estaban preparados para el viaje. Hay que recordar que Josué fue uno de los 2 espías que habían sido enviados a Canaán 40 años antes. Y también ahora Josué envió a 2 exploradores a que le trajeran un reporte actualizado de lo que estaba sucediendo en Canaán, ¿sí? Y aquí estos dos espías que llegan van a tener un encuentro divino, un encuentro hermoso con una prostituta que se llamó Rahab, que eso viene ya en el capítulo 2 del libro de Moisés. Josué les pidió que encontraran cuál era el poder de Jericó. Eso es lo que les dijo: encuentren el poder de Jericó, porque esta sería la primer fortaleza que tendrían que atacar después de llegar a la tierra prometida. O sea, encuentren cuál es el poder de Jericó. Cuando los espías llegaron, levantaron sospechas e inmediatamente, pues en un lugar pequeño, pues todos se hablan, y cuando llega alguien desconocido inmediatamente se dan cuenta. Levantaron sospechas y obviamente llegó a los oídos del gobernante. Pero Rahab, la prostituta, los salvó de la muerte. ¿Por qué? Porque los ocultó entre manojos de lino que había en el techo de su casa. ¿Y qué es lo que los israelitas, los espías, aprendieron de Rahab? Rahab les empezó a decir: no, aquí estamos aterrorizados porque sabemos lo que Dios, el Dios de Israel, hizo por su pueblo desde que los liberó de Egipto. Dice: aquí estamos aterrorizados, tenemos miedo. Entonces los israelitas, con este intercambio y con esta misericordia y gratitud hacia Rahab, le dijeron: no te preocupes, nosotros te prometemos que cuando vengamos a tomar la tierra, tú y tu familia serán liberados. Rahab los hizo descender por la ventana de su casa que daba en el muro, y ellos salieron. Cuando regresaron con Josué, les dieron las buenas nuevas. Los cananeos eran un pueblo de la tierra, fueron descendientes de Canaán, hijos de Cam, fueron malvados y era gente idólatra. Dios les advirtió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero ellos no quisieron hacer caso, no cambiaron ni un poquito. Dios ahora iba a destruir su poder y darle su tierra a los israelitas, el pueblo escogido del Señor. Nosotros, yo los invito, los animo a que tomemos estas palabras que Dios le dio a Josué. Son palabras para un hombre que estaba enfrentando un momento difícil, complicado. Se estaba convirtiendo en el líder de casi 1 millón de personas, para hacerlos cruzar por un río caudaloso, un río que pudiera parecer a veces el conflicto, el problema más grande que estamos enfrentando. Pero si nosotros estamos atentos a escuchar la voz de Dios, así como Josué, con humildad, con una actitud de agradecimiento, con una actitud de ser obedientes a lo que dice su palabra, nosotros vamos a poder cruzar el Jordán no solo una vez, 2, 3, todas las veces que sea necesario para poder llegar a esa tierra prometida. Como dice aquí,
para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios nos está dando la posesión de la tierra prometida. Nosotros debemos caminar con fe y en fe para lograr ese propósito que Dios tiene para nosotros. No debemos tener miedo porque Él viene con nosotros. Debemos esforzarnos y ser valientes. Sí tenemos una tarea que realizar, que debemos seguir siendo esforzados y valientes en seguir estudiando y aprendiendo de su palabra, porque en la medida en que nosotros vamos conociendo más el lenguaje del Señor, lo vamos entendiendo más, nosotros vamos a poder ser prosperados en todo lo que emprendamos. Vamos a poder entender todas las situaciones. Aquí dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. En todos los días de tu vida. O sea, nunca, nadie te va a poder hacer frente. ¿Por qué? Porque tú representas la autoridad que Cristo Jesús nos ha dado para caminar nosotros, a veces por este valle de lágrimas, como dicen, este valle de sombras, para todos los que no lo conocen. Pero nosotros vamos por un valle de alegría, por un valle donde corren las aguas de su palabra, las aguas de la alegría, las aguas de su plenitud en nosotros para seguir adelante. El éxito, la prosperidad es estar preparados, ¿sí? Les voy a poner una imagen, si le quieres poner, Saúl, por favor. ¿Sí? Dice, el éxito no es siempre lo que vemos o no es siempre lo que ves, ¿sí? El éxito, la prosperidad no es siempre. Aquí vemos a una liebre, su ramita muy chiquita, pero lo que tiene abajo, sí, y del otro lado vemos el que no, ¿verdad? Y aquí vemos cómo Dios, acuérdense lo que pasó con el rey David. Dios no se fija en las apariencias, Dios se fija en el corazón. Esta parte es como si fuera nuestro corazón. Dios se fija en el corazón, no importa lo que esté pasando por fuera, ni qué aspecto estemos dando nosotros. A Dios lo que le interesa es el corazón. Cristo donde quiere trabajar es en nuestro corazón. El Señor quiere bendecirnos a través de tener un corazón puro, un corazón santo, un corazón entregado a Él para poder lograr su propósito, para poder caminar por esos caminos de victoria, por esos caminos de éxito, por esos caminos de prosperidad, para entender lo que es su justicia y aplicar la justicia en nuestras propias vidas. Esto es lo que Dios quiere, ¿sí? El éxito no es lo que se ve afuera, no es el tengo, el compro, no, ese no es el éxito ni es la prosperidad. La prosperidad es como lo vimos aquí en el libro de Josué: escuchar a Dios, ser obediente, no tener miedo, tener la confianza de que Dios siempre viene con nosotros, de que Dios siempre está con nosotros, que esa relación personal que nosotros tenemos con Él sea una relación que prospere, que camine, que se consolide día con día, para que llegue el momento en el que nosotros, andando, caminando, podamos escuchar la voz del Señor y actuar. Eso es lo que Dios quiere, es el ejemplo que Josué nos da. Un hombre que enfrentó muchas cosas, pero que Dios lo estuvo preparando, así como nos está preparando a todos y cada uno de nosotros. Como congregación, Dios nos está preparando, porque va a llegar el día en que tengamos que salir a la calle. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo que tú nos has dado en este día, Señor, de la vida de Josué, cuyo nombre significa salvación. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, que con su muerte vino a liberarnos del pecado, Señor. Vino a traer la salvación a nuestras vidas. Y te damos gracias, Padre, porque queremos ser esforzados, ser valientes, estar siempre a tu lado, Señor, meditando tu palabra de día y de noche, entendiéndola, comprendiéndola, estudiándola, porque sabemos que tu palabra es vida, Señor, y queremos vivir contigo. Queremos darte gracias, Señor, gracias porque así como Josué guió a un pueblo
de casi 1 millón de personas a cruzar el caudaloso río Jordán. Así tú, Señor, cada día nos preparas para cruzar esos ríos caudalosos de la mentira, de la deshonestidad, de la falta de fe, de la falta de perdón, de la angustia, de la miseria, de la pobreza, de la depresión. Gracias, Señor, por haber llegado a nuestras vidas. Gracias, Cristo, por habernos levantado de las tumbas donde estábamos, de los sepulcros donde nos encontrábamos. Gracias, gracias, gracias porque al haberte aceptado en nuestros corazones, somos nuevas criaturas, somos hijos tuyos, somos pueblo elegido, somos hijos de Dios. Y te damos gracias porque día con día tú nos das esas herramientas, nos vistes con tu armadura para enfrentar a los principados, a las potestades, a todos los seres malignos que tratan de derribarnos. Pero con Cristo, Jesús dice que si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Y te damos gracias. Gracias porque al haberte recibido en nuestros corazones, podemos caminar por fe y en fe, Señor, siguiendo la carrera de distancia, Señor, que nos va a llevar a alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por todos estos hermanos. Gracias, Señor, porque por fe seguimos caminando día con día contigo a nuestro lado, Señor, porque no tememos ni nos atemorizamos, Señor, porque tú vas con nosotros. Porque podemos enfrentar cualquier situación y todo va a salir bien. Te damos gracias, Señor. Gracias, tomamos esa palabra, esas promesas que tú le diste a Josué, Señor, y que se cumplieron con la llegada de Cristo Jesús. Te damos gracias en este día, Señor. Gracias por bendecir, Señor, a esta iglesia, a esta congregación. Gracias por bendecir a cada uno de estos hermanos, Señor. Y gracias, Padre. Gracias también te damos, Señor, por todo lo que estás haciendo. Gracias porque tú conoces las necesidades de todos y cada uno de nosotros. Y en esta mañana te pedimos, Señor, te pedimos con un corazón humillado y agradecido, que tú suplas, Señor, por tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que tú suplas la necesidad de cada uno de mis hermanos, Señor. Que tú suplas, Padre, lo que ellos te estén pidiendo el día de hoy. Que te manifiestes en sus vidas, Señor. Que tu poder y tu gloria sean manifiestos, Señor, en este día, en esta semana, en la vida de todos y cada uno de ellos, Señor, para darte honor y gloria a ti. Te damos gracias, Señor. Gracias también te damos, Padre, por todos los diezmadores, por todos los que acompañan todos los días de nuestra vida, Señor. Y gracias porque caminamos por esos caminos de verdad y de justicia que tú has venido a compartir con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque como dice tu palabra, todo lo que emprendamos, Señor, al ser obedientes, va a ser prosperado. Y yo declaro la prosperidad, Señor, el éxito, estar preparado, Señor, con una actitud de disposición, de ánimo, Señor, estar listos para recibir las oportunidades que tú nos pongas, Señor. Te damos gracias, gracias, Señor, te damos en esta tarde, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, y todos decimos